¿La vulnerabilidad nos debilita o nos fortalece? Esa es la pregunta del último episodio y que quiero desarrollar hoy de una forma diferente, poco disruptiva, porque pasó algo estos últimos días que me hizo cambiar un poco la forma de cómo articular las ideas en este espacio, y fue la conferencia de prensa que dio Marcelo Bielsa, el técnico de la selección uruguaya de fútbol, el 20 de noviembre de 2025, cuando regresó a Estados Unidos de perder 5-1 en un partido amistoso. Y en ella se muestra como pocas veces, o quizás como nunca, ¿no? Vulnerable, dejando en evidencia sus puntos débiles, las cosas que le cuestan, lo que no le ha podido buscar la vuelta a pesar de su obsesión y ese instinto de evolucionar, de mejorar continuamente como hombre de fútbol y al mismo tiempo como persona, ¿no? Una persona con valores, con una filosofía sobre la vida muy interesante, de la cual aprendo mucho. Pero creo que hay un concepto clave que, que puede ser que se pase por alto si no se profundiza en las ideas que él articuló y cómo fue exponiendo su paso a paso, ¿no? De lo que iba pensando. Y siento que lo que está, lo principal es que nosotros como seres humanos tendemos a juzgar a las personas por hechos, por situaciones, por actitudes, salteándonos un paso clave antes, que es preguntarnos por el ser que está atrás de ese acto, de esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la conferencia muchos tenían una opinión sobre Marcelo, sobre el proceso, y luego de la conferencia, cuando él expone todas estas características, todo lo que quizás se comentaba, pero que él no había dicho directamente, muchos cambiaron de opinión y pasaron a darle una oportunidad, a apoyarlo, justamente por eso, porque se permitieron escuchar el ser que está por detrás del acto juzgado o de la situación juzgada, ¿no? Y esto es clave porque nos atraviesa a todos, desde el mundo corporativo, también en nuestras familias, en nuestras diferentes relaciones. ¿Qué tanto más fácil sería este mundo y la vida si antes de juzgar nos hacemos esa pregunta, ¿no? Pero, ¿quién es esta persona y por qué actúa de esta forma? ¿Y qué será que le pasa? ¿Qué será que está sintiendo? ¿Cuál es el trasfondo, sus características? ¿Qué tipo de personalidad? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le da miedo? ¿Qué intenta evitar? ¿A qué le escapa? Son preguntas muy poderosas y imprescindibles para después poder opinar sobre algo, o bueno, establecer un juicio de opinión, ¿no? Decir, bueno, siento que mi perspectiva, que es así o asado. Siento que este es un paso que nunca damos y nos lleva a generar brechas, generar distancias, generar rupturas en nuestras relaciones que muchas veces no se pueden recomponer, no se pueden volver a unir, ¿no? Y traigo esto porque en el mundo corporativo lo viví muchísimas veces, ¿no? Situaciones donde por no tomarse ese tiempo, ese trabajo o tener esa conciencia o esa perspectiva, se emiten juicios y bueno, y eso hace que se condenen personas, situaciones, en un nivel demasiado superficial, sin ir un poquito más hondo a ver qué hay, qué está por detrás, ¿no? Y cómo usar este recurso de la vulnerabilidad a nuestro favor para construir
una mejor versión. Y acá hay que tener cuidado porque no estoy diciendo que digas tus debilidades y listo, y ya con eso es suficiente y te vas a empoderar, sino que tengas la habilidad de articular, de conectar ideas para hacerlo de una forma protagonista, decir, bueno, estos son mis puntos débiles, pero desde un marco que quiero seguir creciendo, quiero seguir avanzando. No quiero victimizarme y quedarme solamente justificándome por esto. Y esta es la parte que para mí es clave de esta situación de Marcelo Bielsa, porque yo lo considero un tipo obsesivo, un tipo que está siempre pensando en cómo mejorar. Y lo que me llamó la atención de esta conferencia es que no sentí que aplicase en él mismo lo que normalmente aplica en su filosofía de su trabajo, de su profesión, de lo que tanto ama como es el fútbol, ¿no? De esa obsesión por mejorar continuamente. Yo siento que él se percibe como con ciertas características aparentemente inamovibles. Y ahí es donde yo siento que hay lugar para expandir un poquito más esa realidad y generar un espacio de aprendizaje, ¿no? Decir, bueno, sí, yo soy así por esto, o vengo actuando de esta forma, pero también puedo ponerme desde un lugar de querer construir un nuevo puente, un nuevo camino, porque al final lo que le interesa es que el equipo rinda, que se den los resultados y que el juego se dé de acuerdo a como él lo imagina, y para eso es clave algo que quizás pasó por alto, que es el vínculo y la capacidad de generar vínculo genuino y de llegarle en su mensaje a los jugadores. Y esto aplica también para el mundo corporativo, ¿no? Líderes, liderados, cómo generar esa conexión. Y hay una gran diferencia entre procesos de corto plazo y procesos de medio y largo plazo. Claramente en el corto plazo él trajo resultados muy buenos, visibles, y ya cuando nos extendemos en el tiempo y hay más tiempo de convivencia, se empieza a ver ese desgaste y se empieza a hacer visible lo que antes no parecía serlo, ¿no? No era tan claro cómo podía impactar. Y lo mismo yo viví mucho en las empresas, ¿no? De ciclos o líderes que pueden generar un impacto de corto plazo, pero al final es un juego de largo plazo, o hasta infinito en algunos casos, ¿no? Y cómo cambia esa realidad cuando no es por un tiempo determinado, rápido, sino que realmente hay que construir esos vínculos. Y ahí siento que la vulnerabilidad es clave, porque vamos a partir de la base de que nadie es perfecto y tiene todos sus puntos fuertes y no hay puntos débiles, no hay puntos de mejora. Claro, claramente eso es totalmente irreal. Entonces, dado eso, dado que todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestros puntos a mejorar, ¿cómo traerlos arriba de la mesa para hacerlos visibles y para que ante la ausencia de esa pregunta por el ser que les decía antes, podamos exponer, decir, mirá, yo tengo estas características, esto es lo que me cuesta, pero trabajémoslo juntos. Estamos acá por un beneficio en común, no por un objetivo individualista, egocéntrico, sino porque queremos que el equipo mejore, que la empresa mejore, que la familia mejore, que la pareja, que la relación mejore, que el vínculo padre-hijo, hija mejore, madre-hijo, hija. Entonces, cuando ponemos por encima ese objetivo en común y articulamos con sabiduría esos aspectos que sabemos como nadie, que nos faltan, que nos cuestan, eh, ahí es donde siento que está el verdadero puente hacia el crecimiento, hacia una mejor versión de nosotros mismos.
Pero lo clave acá está en el componente doble. No estoy diciendo que ese trabajo es solamente de un lado de la relación o de un lado de la ecuación. Creo que lo clave acá es que se vea como un puente que se construye desde los dos lados al mismo tiempo. Y se va uniendo en el medio, no que solamente un lado es el que tiene que hacer el esfuerzo de construir ese puente solo. Y ahí me dirán, bueno, pero el gerente está para eso, el líder está para eso, por eso gana más salario, por eso esto y aquello. Sí, pero las relaciones no son unidireccionales solamente de un lado, hay un efecto que las potencia, que es un ida y vuelta, que es justamente esa interacción, y cómo a partir de ahí es que se da el crecimiento de una relación, la construcción de confianza como base para llevar a, a ese alto rendimiento que todos queremos, tanto en la empresa como en los equipos, en los deportes y en nuestras familias. Al final, el alto desempeño, la alta performance aplica a todo, ¿no? A decir, bueno, qué lindo ver una, una familia con buenos valores, con buena calidad de las conversaciones, con buenas relaciones, con un espíritu constructivo, no destructivo. Qué lindo es poder sentirme seguro de decir lo que me cuesta, decir lo que siento que me falta, que tengo que trabajar, y que haya un aporte genuino a ese crecimiento y que haya una interacción, un ida y vuelta, en donde después miremos para atrás y digamos, qué bueno, cuánto crecí gracias a esta relación, gracias a este momento, gracias a esto, a este camino que recorrí, ¿no? Entonces lo clave acá me parece que es, siguiendo con el ejemplo de Bielsa, es ver cómo ese camino tiene, ese puente tiene que construirse de los dos lados. Y ahora Bielsa dio un paso en donde se desnudó de forma simbólica con todo lo que le cuesta, con su timidez, con su poca habilidad para tener sentido del humor, para hacer chistes, para actuar de la forma que normalmente se actúa para intentar ganar un vínculo, ganar la atención o caer bien o ser aceptado. Y siento que desde ese otro lugar que él trajo en la conferencia es un camino mucho más potente, ¿no? Que es, bueno, aquí estoy muchachos y les estoy dando este paso desde donde más me duele. Y para mí eso es directamente proporcional al valor de ese acto, ¿no? Es, bueno, desde donde más me duele estoy dando ese paso, estoy dejando en evidencia todos mis puntos débiles, todas mis falencias. ¿Por qué? Porque me importa la relación, me importa el vínculo, me importa lograr estos objetivos que tenemos en común. Y ahí está la clave, porque si no nos preguntáramos por esas características que él tiene, llegábamos a conclusiones mucho más superficiales, que era bueno, no le importa, que el trato personal, humano, al final eh, él es esto, es lo otro, pero no, cuando muestra todo lo que está sintiendo, te das cuenta que lo hace porque le importa. Y le importa tanto que es capaz de dar el paso más difícil para cualquier ser humano, que es mostrarse tal cual es, mostrar sus debilidades, mostrar dónde duele, sus karmas, sus frustraciones, sus miedos. Decir que me peleo con el más débil porque no me animo a pelearme con el más fuerte. Hay que tener huevos para decir eso, viniendo de un hombre, ¿no? Y yo particularmente me he identificado con eso y con mucho de lo que él ha dicho, de que también he hecho eso. ¿Cuántas veces elegimos pelearnos con el más débil? ¿Cuántas veces eh, nos escondemos detrás de un celular por no tener una conversación o no animarnos a tener una conversación genuina o compartir un almuerzo, un momento de verdad, generar una conexión verdadera? Y cuánto más fácil es evadir ese momento.
atrás de una pantalla o irse a un rincón o evitar un momento, hasta que nos damos cuenta que lo que estamos perdiendo es un momento muy valioso para crecer, para subir un escalón más en camino rumbo a nuestra mejor versión. Y al final de eso se trata esta vida, ¿no? De mejorar un poquito cada día, en todo, especialmente en las relaciones, en qué es lo que nos queda al final, ¿no? Ese impacto, cómo tocamos a las almas de determinadas personas, qué recuerdos se van a llevar de nosotros. Y eso siento que es muy subestimado en el mundo de hoy, de, de realmente hacer ese ejercicio, ¿no? De animarnos a mostrarnos, a dar ese primer paso, a mostrar nuestras debilidades primero, a ponerlas arriba de la mesa y a pedir, de construir arriba de eso. Y habrá quienes la pisen y habrá quienes las utilicen para generar algo mejor y para fortalecer ese vínculo. Y con eso tenemos que quedarnos, porque el que pise ese momento hablará mal de esa persona y no de quien realmente se mostró vulnerable. Todos tememos a que nos eh, apunten con el dedo, a que se burlen de nosotros, pero al final si lo vemos de ese lado, ese gesto enaltece al que se expone y debilita al que usa eso de forma negativa, utiliza eso de forma negativa. Porque al final es un acto de involución, de pequeñez humana. Entonces, siento que esta era la mejor forma de dejar esa reflexión sobre vulnerabilidad, sobre cómo la vulnerabilidad empodera, pero sobre todo la forma de articular esa vulnerabilidad para que sea bien entendida, para que apunte hacia un objetivo en común, hacia crecer en el relacionamiento, que eso lleve a un crecimiento interno, individual también, de ambas partes, y a generar ese lindo ambiente donde haya una co-construcción, donde, bueno, vos te desnudás, yo también, vos te mostrás vulnerable, yo también, y sobre eso nos vamos ayudando y vamos construyendo. Qué lindo sería un mundo así, ¿no? En nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestro día a día, y hasta con nosotros mismos. Tolerarnos un poquito más, hablarnos con más compasión y con menos dureza, y generarnos esa pregunta, porque al final una vida que no tenga ese tipo de reflexión sobre el ser que está por detrás, termina siendo una vida superficial, se desperdicia mucho el potencial de crecimiento y de lo que ese tipo de preguntas e interacciones pueden generar. Así que bueno, quería dejar este espacio breve de reflexión y esta contribución con algo que me parecía que podía pasar desapercibido y me parece un mensaje muy, muy potente, muy relevante, de mucho valor. Y espero, bueno, que si Marcelo me está escuchando, que decirle que lo digo desde el corazón, que le deseo lo mejor en este ciclo y que pueda generar ese puente, que pueda animarse a seguir hablando desde la vulnerabilidad y del otro lado a los jugadores que puedan tener la humildad de reconocer ese acto de enorme coraje y poder construir desde ahí y no pisar o destruir ese, esa alfombra, ese puente que se está tendiendo bajo sus pies, ¿no? Y para el que está en el mundo corporativo o en conflictos de familia, que den ese primer paso, que se animen a exponer lo que están sintiendo, lo que les duele,
lo que les avergüenza, lo que les da miedo, desde una forma hacia un objetivo de querer mejorar, de querer construir y pedir ayuda, y que del otro lado también se tenga ese tipo de respuesta, ¿no? De cuidar ese momento, de valorarlo y de construir a partir de ahí. Y lo mismo en la familia, no tenemos que ser padres perfectos, podemos hablarles y ser sinceros con nuestros hijos de lo que hacemos bien, de lo que nos cuesta, de lo que hacemos mal, con nuestras esposas, maridos, con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestros pares, con nuestros miembros de equipo. Y la verdad que siempre que caminé desde ese lugar me tuve muy lindas sorpresas y muy lindos resultados, pero a un costo inicial alto, que es dar ese paso, es tener ese coraje y estar dispuesto a que te pisen. Y bueno, ahí estar tranquilo que el que te pisa quedará más chiquito él y no vos.